que eres un ignorante bíblico porque pues Juan el Bautista no bautizó de esa manera. De hecho, una violación a los derechos humanos. Sí, porque era impuesto, ¿no? Bienvenidos al podcast Preguntas de esta generación. Produce Decom y PUC Villanueva Casanare Central. Bienvenidos a Preguntas de esta generación, el podcast que produce la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en Villanueva Casanare, en la sede central, con el único interés de producir contenido que produce vida. Recuerde, no producimos contenido de entretenimiento, producimos contenido que produzca vida en las personas, en los oyentes, en los televidentes, en la gente que nos ve a través de nuestros canales y de nuestras redes sociales, @IPUC Villanueva Central, YouTube, Facebook, Instagram. Síguenos en nuestras redes. Bienvenidos entonces a Preguntas de esta generación. Preguntas de esta generación. Y hoy en Preguntas de esta generación, un gran invitado, uno de nuestros hermanos, miembros de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, a quien Dios en su misericordia le ha placido salvar. Y además estoy feliz, es mi hermano mayor, mi hermano de sangre, Jorge García. Hermano Jorgito, bienvenido, qué bueno saludarlo. Pastor Jairo, muy buenos días, mi hermano del alma, mi hermano querido, mi hermano menor, y gracias por esta invitación, mi hermano. Amén, amén. Hoy, Jorgito, lo que intentamos es contar experiencias a las personas de cómo el Evangelio de Jesús transforma la vida, convierte lo amargo en dulce, lo oscuro en claridad, y pues esa es una experiencia que su merced ha vivido también en su casa, en su vida, en su familia. Y creo que es lo que vivimos cotidianamente, ¿no? El ver la misericordia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Jorgito, ¿ya cuántos años ya de vida, de edad? Esta sí ya no se puede decir que de la nueva generación, más bien es como de la vieja generación. Las preguntas de los jóvenes que nos hacen a los viejos. Bueno, entonces van a escuchar, ¿verdad? Que soy modelo 54, ¿no? Ajá. Me han comparado con el Willys, el modelo 54, y dije que por eso es que he durado tanto. Sí, esos inacabables. Inacabables, entonces modelo 54, ya pegándole a los 70 años, y gracias al Señor por la misericordia de Dios, como dice mi hermano, estamos aquí en este bonito lugar, la Iglesia Pentecostal, y viviendo en este hermoso municipio de Villanueva ya hace 38 años. 38 años. Jorgito, al igual que pues toda la familia conoció el Evangelio en una religión tradicional de teología trinitaria, como mi mamá, y nos transmitió a nosotros también. Yo alcancé de niño a recibir también la educación allá. ¿Y duró cuántos años en esa clase de fe? Lo mío es como muy particular. Yo recuerdo a los 7 años, mi mamá me encaminó con una familia adventista. Y me llevaban allí a las escuelas dominicales, pero eso como que no hizo mucha mella en mi vida, pero sí como que me orientó un poco. Luego ya después de los 18 años que fui a prestar servicios, salí en 1975, y cuando yo salgo, mi madre estaba bien cimentada en la religión, en la doctrina del Evangelio, en la Iglesia Trinitaria, y de hecho, pues nosotros con todo el respeto que le teníamos, me encaminó y comencé a asistir a una iglesia trinitaria. Sí, tenemos recuerdos. Yo tengo recuerdos de infancia también de la iglesia de donde mi madre nos llevaba, que era una misión además que era apoyada como por los americanos, por los gringos, ¿cierto? Venía misionero americano que fue un pastor que lo casó a usted, ¿no? Finker. Sí, efectivamente, en 1976 conozco a Floralba Guevara Castro, que hoy es mi esposa. Guamaluna como yo. Guamaluna de allí. Y entonces comenzamos a asistir, sí, y esto no es de esconderlo. Durante 40 años estuve en la misión panamericana, nunca estuve en otra. Sí. Allí hice liderazgos, estudié. Entonces me capacité, pero creo que me hacía falta algo. Sí. Todo el tiempo, cuando mi cuñado Álvaro Carrillo, y creo con mi mismo hermano, mi mamá, mi hermana Blanca, siempre estuvieron empeñados en que yo conociera la palabra de Dios, el mensaje del nombre. La revelación del nombre. Sí. Y era algo pues muy difícil, porque imagínate que de niño me colocaron un chip
y me bautizaron en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así es. Luego a los 24 años me rebautizan y vuelven y me acomodan otra vez el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en medio de estudiar y de leer, un día en San José del Guaviare estaba allí haciendo un mantenimiento al hotel de mi cuñado, y de pronto esa mañana, 4 de la mañana, ha sido como una costumbre que hago, y ya llevo algunos años, el Señor me dice, como le dijo a Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas y usted ha luchado con esto, pero mire que usted tiene algo que le hace falta, y es ser bautizado en el nombre de Jesús. Bendito Dios, qué bueno. Y esa mañana tomé esa decisión. Sí que sucede como no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Perfecto, exactamente. De eso se trata, ¿no? Porque también es la promesa que el Señor nos dio con respecto al Evangelio, y es a quien Dios se lo quiera revelar, ¿no? Es un tema de revelación, por más que insistamos en universidades, en cursos de teología, pues es algo que no se aprende en la academia, sino en la revelación por el Espíritu Santo, que fue lo que sucedió y que es la experiencia que nos está contando. Sí, además que cuando hablamos de esa clase de organizaciones, lo hacemos con respeto y con cariño por ellos. Allá conocimos al Señor de alguna manera, ¿no? Pero sí está esa verdad que hay que escudriñar y que hay que escuchar. Yo quiero dirigirme a las familias que tienen familiares con la misma situación, que están allá, y es que mi papá está, o mi mamá, o mis hijos, y están en otra organización o denominación y creen de una manera distinta con respecto a Dios. Bueno, aún no están perdidos porque están vivos, y mientras hay vida hay esperanza. Entonces ahí es que orar por ellos y seguir insistiendo, no en la cantaleta, sino en la oración y en el testimonio, y en algún momento el Señor revelará el nombre de Jesús para ellos y buscarán la iglesia del Señor, que eso es lo que Dios hace a través del Evangelio. Ya hace 5 o 6 años bautizado en el nombre de Jesús. 6 años, 6 añitos que tuve la oportunidad de bautizarlo allí en Vistahermosa Meta, en el Caño Acacías, que es el que pasa por ahí cerca de Vistahermosa. 6 años hacia acá, entiendo las dificultades que se dan, ¿no? Que se presentan con tanta amistad de 40 años en la otra iglesia, ¿no? De hecho, fue muy curioso porque tengo un gran amigo de niñez que era pastor en la costa atlántica. Y mis sobrinas, pues con el boom del bautismo del hermano Jorge de 40 años en la iglesia trinitaria, y ahora es pentecostal. Regamos a las redes y entonces se regó, pues, y me llama mi amigo pastor y me dice, Jorgito, si usted me lo dice de sus labios le creo, pero es que vea, estoy leyendo aquí que usted se mandó bautizar en el nombre de Jesús. Y yo le digo, sí, pastor, ¿verdad que lo hice? Y le voy a decir por qué lo hice, porque no encontré ni un solo bautismo en la Biblia que fuera de esa manera, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, leyendo el libro de los Hechos y todo, de ahí para adelante todo el Nuevo Testamento, los bautismos que encontré eran en el nombre de Jesús, entonces tomé esa decisión. Y él me dice, Jorgito, has tomado una buena decisión. Qué bonito cuando uno puede encontrar esa clase de amigos que en medio de las diferencias entienden que la amistad está por encima de las diferencias, ¿no? Y valoramos también, es un amigo que está, y si nos ve, pues nuestro saludo, nuestro afecto para Juanito, que está por ahí escuchándonos tal vez. Y bueno, ya ahora en Cristo Jesús, ya ahora con ese conocimiento, podemos disfrutar de esa gracia divina. Antes, Jorge, obviamente que son 46 años ya caminando con el Señor, si sumamos a la vida que tiene ahora en la iglesia del nombre de Jesús. Pero obviamente hay un poco de años sin Cristo, ¿no? Usted se va, presta servicio, estamos hablando de un Colombia todavía un poco distinto a lo que vemos ahora. ¿Cómo fue esa vida antes, no? ¿Cómo era? No, esa etapa, así como dice alguna canción, no quisiera recordar lo que antes fui, quisiera recordar, sí. Pero como va a colación la pregunta, es que hice de todo, ¿no? Pues algunas cosas que por cuestiones morales de nuestros padres, pues que uno no robaba y no mataba a nadie, no hacía ninguna violación, pero estaba uno en el pecado del cual se tienen muy malos recuerdos, eran cosas terribles porque le sucedía a uno toda clase de situaciones malas y de hecho uno como que le parecía que eso estaba dentro de lo normal, pero estaba el Señor ahí pendiente de mí.
y hace ese tipo de rescate hacia la doctrina trinitaria, pero ahora, 6 años ya en la iglesia, veo toda esa situación que pasó y lo que el Señor ha estado haciendo con mi vida, con la vida de mi esposa, con la vida de mis hijos, con la vida de algunos amigos, sí, de algunos hermanos que estaban allí en el sitio donde yo me congregaba y hoy están asistiendo allá a la segunda sede, acá en Villanueva. Entonces, realmente que esa vida sin Cristo, pues no vale nada, como dice San Juan 15:5, y separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, el cambio ha sido brutal. Hoy el Señor ha estado con nosotros en todas las situaciones. Mi esposa, mis hijos, aunque están allí también asistiendo en el lugar donde han estado, pero estamos orando por ellos, que el Señor también les revele el mensaje del nombre. Así es. Sucede con los padres de familia, como sucedió con los nuestros, que mi papá, un ser religioso, porque sí defendía el catolicismo por tradición, además por su pensamiento que tenía de la vida y su formación. Entonces, por parte de papá, impulsar a la confesión, al ritual católico, pero por parte de mamá, entonces no. Yo siempre digo que antes no salimos ateos, pero bueno, esa clase de experiencia la tuvimos, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que Dios sí tenía un plan. Yo no fui tan religioso, pero recuerdo y puedo dar este testimonio. Mi papá me encontró fumándome un cigarrillo y me dijo: mi hijo, toca que ir a la confesión, confesarse, ¿no? Por entonces había en el pueblo un padre que, Achuri, recuerdo, era un español. Sí, que no tengo además muy buenos recuerdos a propósito. Y entonces yo fui y le conté, le dije, pues mi papá me mandó aquí que tengo que confesarme, contarle a usted que me encontró fumando y toda esa cuestión. Y entonces el tipo dijo, pues sí, de todas formas estuvo bien que su papá lo haya enviado. Vaya a rezar 20 Padre Nuestro, 20 Ave María, 20 Yo Pecador. Y yo fui, como me lo sabía de memoria, pues sí, rapidito terminé la tarea. Y volví, pero apenas el viejo no se dio cuenta, volvió otra vez a fumar y a hacerlo. Entonces, esa era una secuencia. El que reza y peca empata, ¿no? Es lo casi que, así, sí. Es como la teoría que tienen las personas y la justificación para seguir pecando, ¿no? Ajá. Entonces, llega el Evangelio, se da uno cuenta que esa clase de rituales, como dice el escritor de Hebreos, en nada van a solucionar el problema del pecado del ser humano, y que solo hay un sacrificio, que no son los sacrificios nuestros, sino el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, hay un texto que quiero compartirlo, Colosenses 3:17, y yo lo he compartido con los pastores mismos que me conocen y que tengo tantos amigos que quedaron, y que todo lo que hagas, todo lo que hable, lo que digas, todo lo haga en el nombre del Señor Jesús. Y yo le digo a algunos hermanos, a algunos pastores, ¿por qué esa partecita del bautismo no la hacen viendo que, y todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, lo que se haga y lo que se diga, todo se haga en el nombre del Señor Jesús? Porque el bautismo si no. Entonces, como que no ha habido la respuesta, ¿no? A eso. Creo que no tienen respuesta, no exactamente, hay respuesta, ¿no? Sí, entonces le preocupa a uno eso, y yo le decía esa mañana a mi cuñado, ¿cuántas veces habré pasado por encima de Mateo 11:27, que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni el Hijo conoce a alguno sino el Padre, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, o sea, quien el Señor. Y eso fue lo que pasó conmigo esta mañana. Yo recuerdo que llamé a un amigo en Miraflores, Boyacá, él es de raíces hebreas, y me dice: Jorgito, y ese milagro, 5:30 de la mañana, usted llamándome, ¿qué pasó? Le dije: estoy en San José del Guaviare. ¿Pero qué pasó? Le dije: hermano, léame Mateo 28:19 allí en griego. En griego, ¿sí? Y dijo: no, pues yo no lo quiero confundir. Le dije: no, es que yo no estoy confundido, lo que quiero es que me lo lea. Y entonces me dice: y Yahweh les dijo a los discípulos que fueran y bautizaran en el nombre de Yeshua, el Mashiach, y qué tal. Le dije: no, pero léamelo todo. Dijo: es que no dice más. Le dije: o sea que el bautismo es en el nombre de Jesús. Y me dice: efectivamente sí. Sí, claro. No me diga más, ya. Sí. Además de revelación, también intentó estar muy seguro de lo que iba a hacer, ¿no? O sea, tener como las evidencias. De eso se trataba, así como que digo, voy a probar este amigo aquí que me diga algo,
y di como que en el que era, ¿no? Aunque ellos pues tienen otra forma otra percepción respecto al Evangelio, sí, pero como que me dio una muy buena pista, ¿no? Sí, no, es claro. que el bautismo es en el nombre de Jesús. Yo dije, listo, no me diga más. Sí, qué interesante charla, porque mire que se da uno cuenta entonces que nuestras traducciones, algunas traducciones bíblicas, que para nosotros son respetables y confiables y que las amamos, pues tampoco hay ciertos textos que no fueron traducidos de la forma correcta como debieron. Y ese es uno de los casos, Mateo 28 y 19, leyendo una de las Biblias de estudio católicas precisamente, dice que Mateo 28 y 19 fue añadido a manera de exégesis en los siglos III y IV, fueron añadiendo su propia interpretación del texto. Pero el original no dice de esa manera. En últimas, la interpretación que damos de ir por todo el mundo y hacer discípulos y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues definitivamente lo que habla es de un solo nombre, que hay que bautizarlos es en el nombre del Padre. Ese Padre tiene nombre, ese Hijo tiene nombre, ese Espíritu tiene nombre, y que en ese estudio gramatical que hacemos también del español, entendemos que es ahí, no separa, sino que une, ¿no? Entonces que no está hablando de tres, sino de un nombre que hay que buscar, y que los apóstoles en la revelación del Espíritu Santo a los 10 días, en Hechos 2:38, reciben la revelación, que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues efectivamente es Jesucristo, ¿no? Sí. Yo lo que hoy invito es a mi esposa, a mis hijos, ¿no? Que aunque no me han hecho la autocrítica como tal, pero pues lógicamente que lo que tengo que darles es un muy buen testimonio, sí. Y de hecho lo he estado haciendo. Agradecer a mi esposa Floralba porque ha sido mi soporte, mi ayuda, porque en todas las áreas. Y ahora sí, ya por ahí me acompaña, ¿no? Por ahí me acompaña. Y estamos muy felices por eso. Sí, y entonces estamos orando también por nuestros hijos, pues que ya también Dios los traiga al conocimiento del nombre. Sí, llegará su momento en que la luz de la revelación de Jesús, del nombre, del bautismo, pues se abra en sus mentes, se abra en sus corazones. Y de esa manera, como le sucedió a mi hermano Jorge, que ustedes están conociendo aquí, pues le ha sucedido a muchas personas. Yo he escuchado varios testimonios al respecto de, estaba enredado, me senté con pastores horas, me dicen, y me mostraban, y me daban la vuelta y quedaban las mismas, y de pronto en un momento abrí la Biblia y ¡pum!, como si me hubieran quitado un corcho de una botella, y quedé viendo que realmente era eso. Pues yo creo que es la mejor manera que el Señor pueda utilizar, porque no, fue que fulano tal me dijo y yo ahí mismo creí, ¿no? Sí, que puede suceder también, ¿no? Que puede suceder también, sí. Claro, lógico que sí, pero lo mío fue de lucha y de es que no es así, Señor. Un día me dijo como que no es así, mire, es así. Entonces yo ese día entendí que Dios me había revelado y mire qué interesante que a veces el familiar pone, no, pero es que lleva 20 años, o sea, no hay nada para el Señor, no hay. No, yo digo, 40 son 40, 40, ¿no? Sí, y puede justificarse uno como ya no va a creer porque tiene 40, no, para el Señor definitivamente era levantar una ceguera que hay y se abran los ojos como a Saulo allí, que se le caen esas escamas de los ojos y ve claramente que necesita ser bautizado. Yo a eso le he llamado, si mal llamado sea, pero yo le he llamado a eso un chip, ¿no? Bautismal, que inició, de hecho, una violación a los derechos humanos. Porque era impuesto, ¿no? Era impuesto, claro, yo no supe, yo no me doy cuenta. No hubo libertad. Nada, en absoluto. Ya la segunda sí por conveniencia, ¿no? Y de acuerdo puede ser a ese versículo de Mateo, ¿no? Sí, pero mire que era eso, y la palabra conveniencia lo explica muy bien y no la palabra convicción, porque si era conveniencia, o sea, pues era conveniente para pertenecer a algo, y en ese caso, si no te bautizas, no perteneces a esta organización o a esta iglesia, entonces uno lo hacía por conveniencia, es la palabra. El tema es que vas a tener que pasar de la conveniencia a la convicción real, de por qué me bautizo y por qué no soy tan responsable de buscar en las Escrituras la manera en que los apóstoles bautizaron, que Jesús bautizaron. Y es un tema bien interesante, que usted, si está interesado, nos contacte,
pero tú no me puedes salir con historias como Juan el Bautista bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo, porque eso me daría a entender que eres un ignorante bíblico, porque pues Juan el Bautista no bautizó de esa manera. Y cuando Mateo 28 y 19 el Señor le da la orden a los apóstoles, ya a Juan le habían quitado la cabeza, no existía ya Juan. O sea que a Juan no lo podemos meter en la historia, porque Juan bautizaba con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, que era el Cristo, ¿no? Y no sé si Jorge ha detallado por ahí en el capítulo 19 de Hechos un caso de unos hermanos bautistas, precisamente que bautizó Juan. Si lo recuerdas. No, tanto así no, pero lo que sí me llamó mucho la atención fue lo de Saulo, sí, ya, ¿no? Sí. Cuando está allí y Saulo ya era... Ya tiene el encuentro con Jesús, ¿no? Sí. Y luego ahí este hombre le dice, Saulo, el Señor me ha enviado a decirte, ¿no? Sí. Que necesitas algo más, que te bautices, para que lave tus pecados, ¿no? Sí. Invocando su nombre. Y este hombre de hecho lo hizo así. Lo bautizó en el nombre de Jesús. Lo bautizó en el nombre de Jesús, sí, al apóstol Pablo, del cual hoy tenemos pues tantas referencias. Y que el cristianismo respeta tanto, ¿no? Y respeta que seguimos tanto. tanto. En Hechos 19 nombra a un grupito en Éfeso, donde Pablo llega, después de recorrer las regiones superiores, llega a Éfeso y encuentra un grupo de discípulos como de unos 12 hermanos, y les dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, nosotros ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y Pablo se impresiona y dice, no puede ser, ¿quién los bautizó? Y dice, pues Juan el Bautista. Pablo dice, bueno, tienes razón que crean así. Es que Juan el Bautista solo les aplicó un bautismo para arrepentimiento. Y acuérdense en que él les dijo que tenían que creerle al que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Amén. Y habiéndoles dicho esto, ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Que a veces me preguntan, ¿y es que tengo que rebautizarme? Pues básicamente si no estás bautizado en el nombre de Jesús, pues no estás bautizado, no te estás rebautizando, te estás aplicando el bautismo para salvación, porque hay un Señor, una fe y un bautismo. Y un bautismo de Efesios no habla de cantidades, sino de calidad. Y ese bautismo es el que hace referencia ahí, es en el nombre de Jesús. Me ha llamado mucho la atención es sobre la invocación, invocando. Yo recuerdo que mi hermano allí en las aguas del río Acacías, invoco sobre mi hermano el nombre de Jesús y lo bautizo en ese nombre que es sobre todo nombre. Eso sí me llamó mucho la atención porque es que no se había invocado sobre mí el nombre. Entonces, no, de hecho, dice que ese día para mí se abrieron los cielos, se abrió un espacio, se abrió una cuestión diferente. Pasó como lo que pasa, Jesús sale del agua cuando Juan lo bautiza, ¿no? Deposita sobre él una paloma y vi los cielos abiertos, ¿no? Vi los cielos abiertos. Y entonces yo como que ese día vi otra dimensión de lo que era la vida cristiana respecto a ese bautismo. De lo que era el Evangelio, el Evangelio que es poder de Dios para salvación. Entonces, mire, ya que haces mención a ese bautismo, ¿no? Porque mira cómo hemos llegado contando experiencias reales. Los amigos que nos ven, estamos hablando de la vida real, de personas que hemos vivido estas experiencias. En ese caso del bautismo de Juan, ¿no? Que el Señor nos da ejemplo, para darnos ejemplo, va al Jordán no porque tiene pecados, no se está bautizando para que se le perdone pecados. Era un bautismo de obediencia además y de cumplimiento de una profecía. Tenía que ir a Juan, entonces por eso Juan dice, no, yo antes usted tiene que bautizarme a mí, y el Señor le dice, deja que cumplamos toda justicia, o sea que es un bautismo para justicia, para que se haga justicia también a las profecías que se han dicho y esas profecías no caigan en tierra. Entonces no está bautizando Jesús para perdón de pecados, Juan no bautizaba para perdón de pecados tampoco, que San Marcos capítulo 1 versículo 4 lo deja clarísimo, dice, bautizaba Juan en el desierto, ese es un acto. 2, y predicaba el bautismo para perdón de pecados. Amén. O sea, mientras bautizaba para arrepentimiento, le decía a la gente, tienen que oír a Jesús, que él les va a dar la fórmula real de cómo es el bautismo. Entonces, hermoso ese ejemplo que nos da Jesús para usted que está ahí ambivalente con el si me bautizo o no me bautizo, pues es importante el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Entre tanto, serás un simpatizante que amamos, un amigo que viene a la iglesia, pero de verdad si quieres añadirte al cuerpo de Cristo, no a una organización, que ese es el otro problema, ¿no?
no un afiliado a un club, no un afiliado a una organización, sino a ser miembro del cuerpo de Cristo, Amén. pues solo a través del bautismo en el nombre de Jesús. Para todos mis amigos, que yo sé que son muchos en Villanueva, ¿no? O conocidos por lo menos mucho, porque en tantos años y en todas las cosas que me he desempeñado en las empresas y en el mismo municipio, en mi trabajo independiente que he tenido, pero a los pastores y amigos cristianos, es que ese texto de San Marcos 16:16, ¿no? El que creyere y fuere bautizado. Porque dicen, no, pero ¿cómo van a ustedes a decir que es que el bautismo es para salvación? Pues no es que lo decimos nosotros, lo dice el Señor, la palabra, ¿no? El que creyere y fuere bautizado, y todo el que creyere será salvo. Entonces no basta solo creer, sino añadirle ese poquito que le falta ahí, que es el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Sí, y es bueno dejar el texto de 3:21 de primera carta de Pedro. Porque él dice que el bautismo que corresponde a esto, o sea, el bautismo en el nombre de Jesús, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, con ese, porque me lo han leído de que no salva. No, no es así. Ahí dice nos salva. No lo que pasa es que no quita las inmundicias de la carne, o sea, si usted se va a bautizar para dejar de fumar, no. El bautismo no es para dejar de fumar o para dejar de tomar o para dejar de decir groserías. En eso se da el arrepentimiento y el nuevo nacimiento, eso es antes. El bautismo es para salvación. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no le quita inmundicia de la carne, pero sí lo expone a la purificación y al perfeccionamiento de una buena conciencia hacia Dios. Bueno, muchas gracias. Yo les agradezco mucho, hermano, pastor. A usted. Esta invitación, porque, bueno, aunque no me cogieron tan a quemarropa, pero es que esto asusta también de los medios, de las redes sociales. Y que Chaira lo puso a madrugar. No, sí, a Chaira, pero muchas gracias de todas formas a ustedes, le agradezco mucho, porque yo sé que esto va a llegar a muchas personas, amén, ¿no? Amén, y vamos esto que estoy diciendo pues es real, porque sí, es mi vida, ¿no? Sí. Y nuevamente agradecer a mi familia, ¿no? Y lo hacemos con todo el respeto por las personas que están en otras organizaciones religiosas. Les amamos y oramos al Señor y clamamos por el bienestar de ustedes y por la revelación completa del Evangelio de Jesús. Eso es lo que anhelamos. No creemos que estén perdidos, y están vivos, hay esperanza todavía de llegar a Cristo Jesús y que haya la revelación completa. Gracias a todos los seguidores de Preguntas de esta Generación, el podcast que produce la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en Villanueva Central. Y queremos orar, Jorgito, siempre terminamos orando al Señor para que las personas que están allá, familias que nos escriben, que se reúnen con sus familias en el frente al televisor a vernos, pues que puedan entonces también ser bendecidos a través de esta charla que hemos tenido. Oramos, le vamos a dar ese momento especial al hermano Jorge para que sí ore. Que es el mejor momento, ¿no?, de toda la media hora. Así es. Doy gracias a ti, Señor, por tu grande amor, tu infinita misericordia, amén, Señor. Estamos aquí porque tu misericordia, que hoy es nueva, está con nosotros. Gracias. Muchas gracias por cada amigo. Gracias por los pastores que ven el programa, por los creyentes allí, mis personas que estuvieron conmigo en aquellos tiempos. Gracias, y por cada uno, Señor, para que tu Espíritu Santo haga una obra en cada uno de ellos. Muchas gracias por este espacio, por este programa, que va a ser de mucha bendición. Amén. Y en el nombre de Jesús nos unimos a la situación que esté pasando cada persona, y que tú estás con nosotros cada día y cada momento, Señor. Amén. Muchas gracias te damos a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Preguntas de esta generación.